Hay noches en las que el cielo se pone tan oscuro que parece que Dios se ha olvidado de ti. Hay tormentas que duran tanto tiempo que empiezas a pensar que el sol nunca volverá a salir. Y hay madres que pasan décadas de rodillas con el corazón partido, pidiendo un milagro que parece nunca llegar. Esta es la historia de una de esas madres. Su nombre era Isabel, y durante 25 años, cada noche, sin faltar una sola, se arrodillaba al lado de la cama de su hija y le pedía a Dios lo mismo. Señor, sana a mi niña. No me importa esperar, no me importa sufrir, pero por favor, sana a mi niña. Su hija, Lucía, nació con una enfermedad que los médicos no podían curar. Una enfermedad que la dejó ciega desde los 3 años y que poco a poco le estaba quitando la vida. Pero Isabel nunca dejó de creer. Y lo que pasó en la noche número 9125 de oración va a cambiar tu manera de ver la fe para siempre. Antes de continuar, si alguna vez has sentido que tus oraciones no tienen respuesta, dale like a este video ahora mismo, compártelo con alguien que necesita recordar que Dios nunca llega tarde, y suscríbete al canal porque hoy vas a ver que los milagros existen, solo que a veces Dios los guarda para el momento perfecto. Porque esta historia no es solo sobre una madre que oró, es sobre un Dios que escucha cada lágrima, cuenta cada noche de dolor y nunca, jamás, olvida a sus hijos. Era un 12 de marzo de 1998. Isabel recordaba cada detalle de ese día como si hubiera sido ayer. El sol brillaba sobre el pueblo de San Rafael de la Sierra, un lugar pequeño, de calles empedradas y casas de adobe, donde todo el mundo se conocía por su nombre. Isabel tenía 28 años. Era madre de una niña de 3 años llamada Lucía, de ojos grandes y risa que llenaba toda la casa. Ese día Lucía se despertó llorando. «Mami, no veo bien», dijo con su vocecita temblorosa. Isabel sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué dices, mi amor?», preguntó arrodillándose frente a ella. Lucía se frotó los ojos con sus manitas pequeñas. «Todo está oscuro, mami. Tengo miedo». Isabel la abrazó con fuerza, tratando de calmar el temblor que le recorría todo el cuerpo. «No pasa nada, mi cielo. Vamos a ver al doctor». Pero en el fondo de su corazón, algo le decía que esa oscuridad no era pasajera. El doctor del pueblo, don Arturo, un hombre de cabellos blancos y mirada bondadosa, examinó a Lucía durante horas. Al final, llamó a Isabel aparte. «Isabel, necesito que seas fuerte», dijo con voz grave. «¿Qué tiene mi hija?», preguntó ella con las manos temblando. «Es una enfermedad degenerativa de la retina. Es muy rara, muy agresiva. No tenemos tratamiento aquí, y en la ciudad tampoco sé si puedan hacer algo». «Pero, ¿se va a curar?», preguntó Isabel, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas. El doctor bajó la mirada. «No lo sé, hija. Lo único que puedo decirte es que prepárate, porque esto puede empeorar». Isabel salió del consultorio con Lucía en brazos. La niña dormía tranquila, ajena a la tormenta que acababa de comenzar en el corazón de su madre. Esa noche, Isabel se encerró en su habitación. Se arrodilló frente a una pequeña imagen de la Virgen María que tenía en la pared, y comenzó a llorar como nunca había llorado en su vida. «Señor, no entiendo por qué. ¿Por qué mi niña es tan pequeña, tan inocente? ¿Qué hice yo para que esto le pase a ella?». El silencio fue su única respuesta, pero en medio de ese silencio, algo profundo se movió en su alma. Una voz suave, casi imperceptible, le susurró: «No la dejaré, no te dejaré, pero tienes que confiar». Isabel secó sus lágrimas. Y en ese momento, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Voy a orar todos los días, todos, hasta que Dios me responda». No sabía que esa promesa la llevaría a 25 años de noches en vela, de lágrimas silenciosas, de fe puesta a prueba una y otra vez. Pero también no sabía que esa promesa iba a terminar en el milagro más hermoso que el pueblo jamás había visto. Los meses pasaron y la enfermedad avanzó. A los 4 años, Lucía ya no podía ver nada. Su mundo se había convertido en una oscuridad total. Isabel vendió todo lo que tenía de valor para llevar a Lucía a médicos en la capital,
en otros países, a cualquier especialista que le diera una pizca de esperanza. Pero la respuesta siempre era la misma. No hay cura, lo sentimos. El esposo de Isabel, Ramón, un hombre trabajador pero de poca fe, comenzó a perder la paciencia. «Isabel, ya basta», le decía con voz cansada. «Estamos gastando todo nuestro dinero en doctores que no pueden hacer nada. Tenemos que aceptar que Lucía va a ser ciega toda su vida». «No», respondía Isabel, firme como una roca. «Yo sé que Dios va a hacer algo. Lo sé». «¿Cuándo, Isabel? ¿Cuándo?», gritó él una noche, frustrado. «Han pasado 2 años y nada ha cambiado». Isabel lo miró con ojos llenos de lágrimas, pero también de una determinación férrea. «No sé cuándo, pero sé que él me lo prometió». Ramón negó con la cabeza y salió de la casa. Esa noche, Isabel volvió a arrodillarse al lado de la cama de Lucía. La niña dormía profundamente, con su muñeca de trapo en los brazos, ajena al dolor de su madre. «Señor, sé que me estás escuchando», susurró Isabel. «Sé que tal vez mis tiempos no son tus tiempos, pero te pido, dame una señal, solo una, para saber que no estoy sola en esto». Esa noche, Isabel soñó que estaba en medio de una tormenta terrible, con rayos cayendo a su alrededor, con lluvia tan fuerte que casi no podía respirar. Pero en medio de esa tormenta, una luz apareció a lo lejos, y en esa luz vio a Lucía, corriendo, riendo, con los ojos abiertos, brillantes, llenos de vida. Isabel trató de alcanzarla, pero la distancia entre ellas era inmensa, y entonces una voz retumbó en el cielo. «Sigue caminando, no pares. Ella te está esperando al final de la tormenta». Isabel se despertó llorando, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de esperanza, porque ahora sabía que Dios le había respondido. No le había dicho cuándo, no le había dicho cómo, pero le había dicho algo aún más importante: «No pares», y ella no lo haría. Los años siguieron pasando. Lucía cumplió 6 años, después 8, después 10. La niña creció en medio de la oscuridad, pero con una alegría que sorprendía a todos. Aprendió a moverse por la casa con facilidad, a reconocer a las personas por sus voces, a tocar el piano de oído con una habilidad que dejaba a todos maravillados. «Mami, ¿cómo crees que es el cielo?», preguntó Lucía una tarde mientras tocaba una melodía suave en el piano. Isabel, que estaba cocinando, se detuvo. «¿Por qué me preguntas eso, mi amor?». «Sé porque a veces siento que veo cosas, mami, no con mis ojos, sino aquí», dijo señalando su pecho. «Veo luz, mucha luz, y siento que alguien me sonríe». Isabel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Quién crees que es, Lucía?». La niña sonrió. «No sé su nombre, pero creo que es Dios». Isabel se arrodilló junto a su hija, tomó sus manos pequeñas entre las suyas y comenzó a llorar. «Lucía, ¿tú sabes que mami ora por ti todos los días?». «Sí, mami, te escucho todas las noches. ¿Y sabes qué le pido a Dios? Que me cure, ¿verdad?». «Sí, mi amor, que te cure». Lucía se quedó en silencio por un momento. Después, con una madurez que no correspondía a su edad, dijo: «Mami, yo no sé si Dios va a curarme, pero sé que Él me ama. Y eso me hace feliz». Isabel abrazó a su hija con todas sus fuerzas, y en ese momento entendió algo. Su hija no estaba sufriendo como ella pensaba. Lucía había encontrado la paz que Isabel tanto buscaba, pero aún así, Isabel no dejó de orar, porque una madre nunca deja de pedir por sus hijos. Nunca. Cuando Lucía cumplió 15 años, la enfermedad empeoró. Los médicos descubrieron que el daño no solo estaba en sus ojos. La enfermedad había comenzado a afectar su cerebro. Comenzaron los dolores de cabeza, las convulsiones, los desmayos repentinos. «Tiene que estar preparada, señora Isabel», le dijo el doctor, esta vez con un tono aún más grave que antes. «La enfermedad está avanzando y no sabemos cuánto tiempo». Lo interrumpió Isabel con voz firme. «No me diga cuánto tiempo, porque Dios va a sanarla». El doctor suspiró. «Señora, entiendo su fe, pero tiene que ser realista». «No, doctor,
Usted tiene que entender que mi fe es más real que cualquier cosa que usted pueda ver en un laboratorio. Isabel salió del hospital con Lucía de la mano, pero en cuanto llegaron a casa se derrumbó. Se encerró en el baño, abrió la llave del agua para que nadie la escuchara y gritó. Gritó como nunca lo había hecho. «Señor, ¿hasta cuándo? Ya son 12 años de orar todos los días y ahora me dicen que va a morir. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes?» El agua seguía corriendo y las lágrimas de Isabel se mezclaban con ella, hasta que, en medio de su dolor, sintió una presencia. No era algo que pudiera ver, pero era algo que podía sentir, como si alguien hubiera entrado al baño con ella. Y esa presencia le dijo, sin palabras, «¿Confías en mí?» Isabel se quedó inmóvil. «Sí, pero me duele tanto. ¿Confías en mí?» «Sí, pero tengo miedo. ¿Confías en mí?» Isabel se dejó caer al suelo, con la espalda contra la pared, y susurró, «Sí, Señor, confío en ti. Aunque no entienda, aunque duela, confío». Y en ese momento, algo cambió en su corazón. Ya no estaba orando para convencer a Dios. Ya no estaba orando para que Dios cumpliera su voluntad. Estaba orando para rendirse a la voluntad de Él. Esa noche, cuando se arrodilló al lado de la cama de Lucía, su oración fue diferente. «Señor, no sé qué va a pasar. No sé si vas a sanar a mi hija mañana, o en 1 año, o en 10 años, pero sé que tú eres bueno. Sé que tú la amas más de lo que yo la amo. Y sé que, pase lo que pase, tú estás con nosotras. Así que ya no te pido que hagas lo que yo quiero. Te pido que hagas lo que tú sabes que es mejor. Y si eso significa que tengo que esperar más, esperaré, porque tú vales la pena». Los años siguieron pasando. Lucía cumplió 18, después 20, después 25. La enfermedad seguía allí, pero milagrosamente se había estabilizado. Lucía no había empeorado, pero tampoco había mejorado. Seguía ciega, seguía con dolores de cabeza, pero seguía viva y seguía tocando el piano. De hecho, Lucía se había vuelto tan buena que comenzó a dar clases de música a niños del pueblo. «Mami, ¿sabes qué me dijo una niña hoy?», contó Lucía una tarde mientras cenaban juntas. «¿Qué te dijo, mi amor?». Me dijo, «Maestra Lucía, usted es la persona más feliz que conozco. ¿Cómo hace para estar tan feliz si no puede ver?». Isabel dejó de comer y miró a su hija. «¿Y qué le respondiste?». Lucía sonrió. Le dije, «Porque veo con el corazón, y mi corazón ve a Dios en todas partes». Isabel sintió un nudo en la garganta. Su hija, que había pasado 22 años en la oscuridad, veía más claro que cualquier persona con ojos sanos. Y en ese momento, Isabel entendió algo. El milagro no era que Lucía recuperara la vista. El milagro era que Lucía había encontrado la luz en medio de la oscuridad. Pero Dios no había terminado, porque lo que estaba por venir iba a superar todo lo que Isabel había imaginado. Exactamente 25 años desde el día en que Lucía perdió la vista. Isabel tenía ahora 53 años, Lucía 28. Esa noche, como todas las noches durante 25 años, Isabel se arrodilló al lado de la cama de su hija. Pero esta vez algo era diferente. Había una paz en su corazón que nunca había sentido antes. «Señor, hoy se cumplen 25 años», susurró. 25 años de orar por mi Lucía. 9125 noches de pedirte lo mismo. Y hoy solo quiero darte gracias. Gracias porque aunque no entendí tu tiempo, tú nunca me dejaste sola. Gracias porque aunque ella no ve con sus ojos, tú le diste ojos del alma. Gracias porque me enseñaste que la fe no es conseguir lo que quiero cuando quiero, sino confiar en ti pase lo que pase. Isabel se quedó en silencio por un momento. Después, con lágrimas en los ojos, añadió, «Y si tú quieres que ella siga ciega toda su vida, está bien, Señor, porque sé que tú la amas». Y con esas palabras se levantó, besó la frente de Lucía y se fue a dormir. Pero a las 3:33 de la madrugada, Isabel se despertó de golpe. Escuchó un grito que venía de la habitación de Lucía.
¡Mami! ¡Mami! Isabel saltó de la cama y corrió hacia su hija. Cuando abrió la puerta, encontró a Lucía sentada en la cama, con las manos en la cara, temblando de pies a cabeza. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te sientes mal?, preguntó Isabel encendiendo la luz. Lucía no respondió. Solo seguía con las manos en la cara, respirando agitadamente. Lucía, mírame. ¿Qué tienes? Y entonces, lentamente, Lucía bajó las manos y abrió los ojos, y por primera vez en 25 años miró directamente a su madre. «Mami», susurró con voz temblorosa, te veo». Isabel se quedó paralizada. ¿Qué dijiste? Te veo, mami. Veo tu cara. Veo tus ojos. Veo todo. Isabel sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer de rodillas frente a su hija. No es posible, murmuró. Lucía tomó el rostro de su madre entre sus manos. Mami, tú tienes los ojos marrones y tienes canas aquí en las sienes y estás llorando. Y entonces Isabel comenzó a llorar como nunca había llorado en su vida. No eran lágrimas de dolor, no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de un milagro. Dios mío, gritaba Isabel abrazando a su hija con todas sus fuerzas. Lucía también lloraba. Mami, soñé que un hombre de luz venía a mí y me tocaba los ojos y me decía, ya es tiempo, tu madre ha esperado suficiente. Isabel no podía hablar, solo lloraba y abrazaba a su hija. Madre e hija se quedaron así, abrazadas, llorando, durante horas, hasta que el sol comenzó a salir. Y cuando los primeros rayos de luz entraron por la ventana, Lucía volteó a ver hacia afuera. Mami, ¿eso es el sol? Sí, mi amor, eso es el sol. Lucía sonrió con lágrimas todavía corriendo por sus mejillas. Es más hermoso de lo que imaginé. La noticia corrió por todo el pueblo como un rayo. Lucía puede ver, Lucía puede ver. La gente no lo podía creer. Algunos decían que era un error de diagnóstico, otros que era coincidencia. Pero cuando el doctor Arturo, el mismo que había examinado a Lucía 25 años atrás, vino a verla, se quedó sin palabras. Esto es imposible, dijo después de examinarla durante más de una hora. ¿Qué es imposible, doctor?, preguntó Isabel. Según todos los estudios que le hicimos a Lucía, sus nervios ópticos estaban completamente destruidos. No había manera de que pudiera ver, no con la medicina que conocemos. El doctor se quitó los lentes, los limpió lentamente y miró a Isabel con ojos húmedos. Señora Isabel, yo soy un hombre de ciencia, pero lo que ha pasado aquí no tiene explicación científica. Isabel sonrió. Tiene explicación, doctor. Se llama fe. El doctor asintió lentamente. Tal vez usted tiene razón. En los días siguientes, decenas de personas vinieron a la casa de Isabel para ver el milagro con sus propios ojos. Algunos venían con curiosidad, otros con escepticismo, pero todos se iban con lágrimas en los ojos, porque Lucía no solo podía ver, había algo en ella, una luz, una paz, una alegría profunda que era imposible ignorar. Una tarde, una mujer mayor llamada Doña Carmen vino a visitarlas. Era una mujer que había perdido a su hijo en un accidente 5 años atrás y desde entonces había caído en una depresión profunda. Vine porque quiero entender, dijo Doña Carmen con voz quebrada. ¿Cómo hiciste para no perder la fe en todos estos años? Isabel la invitó a sentarse, le sirvió un té y le contó su historia. Le contó sobre las 9.125 noches de oración, sobre las veces que quiso rendirse, sobre las veces que gritó al cielo preguntando ¿por qué?, sobre el día que finalmente entendió que la fe no es creer que Dios va a hacer lo que yo quiero, sino confiar en que Él sabe lo que hace. Doña Carmen, dijo Isabel tomando sus manos arrugadas, no le puedo decir que el dolor va a desaparecer, porque sé que no es así. Pero sí le puedo decir que Dios está con usted, incluso cuando no lo siente, incluso cuando todo está oscuro. Él está ahí, y si usted se aferra a Él, no sé cuándo, no sé cómo, pero un día Él va a sanar su corazón. Tal vez no de la manera que usted espera, pero de la manera que usted necesita.
Doña Carmen comenzó a llorar. ¿Usted cree que mi hijo está bien? Sé que está bien, respondió Isabel con firmeza, porque Dios no deja solos a sus hijos, ni aquí ni en el cielo. Esa tarde, Doña Carmen se arrodilló junto a Isabel y por primera vez en 5 años volvió a orar. Y aunque su hijo no iba a volver, algo en su corazón comenzó a sanar. Las semanas pasaron y el milagro de Lucía se convirtió en el testimonio más grande que el pueblo había visto en décadas. La pequeña iglesia del pueblo, que normalmente tenía 20 o 30 personas los domingos, ahora estaba llena hasta el techo. Todos querían escuchar la historia de Isabel. El padre Miguel, el párroco del pueblo, le pidió a Isabel que compartiera su testimonio durante la misa. Isabel, que era tímida por naturaleza, aceptó con temor. Pero cuando subió al altar con Lucía a su lado y vio a todas esas personas mirándola con esperanza, sintió una fuerza que no venía de ella. «Hermanos y hermanas», comenzó con voz temblorosa, «yo no soy nadie especial, soy una madre como cualquier otra, pero aprendí algo en estos 25 años que quiero compartir con ustedes. Dios no nos promete que la vida va a ser fácil, no nos promete que no vamos a sufrir, pero nos promete que nunca vamos a estar solos, y nos promete que si confiamos en Él, todo, absolutamente todo, va a obrar para bien. Tal vez no lo veas hoy, tal vez no lo veas en un año, pero un día, cuando menos lo esperes, vas a voltear atrás y vas a ver que Dios estuvo ahí en cada paso sosteniéndote». Isabel hizo una pausa, secó sus lágrimas y terminó diciendo: «Yo oré durante 9,125 noches, y durante muchas de esas noches pensé que Dios no me estaba escuchando, pero Él me escuchó en cada una. Él contó cada lágrima, Él vio cada dolor, y cuando llegó el momento perfecto, no un día antes, no un día después, Él respondió, porque ese es nuestro Dios, un Dios que nunca llega tarde, pero que tampoco llega temprano. Llega exactamente cuando tiene que llegar». La iglesia estalló en aplausos y lágrimas, y en ese momento, Isabel supo que su historia no era solo para ella, era para cada persona que estaba luchando, para cada madre que estaba orando, para cada corazón que estaba quebrantado. Era un recordatorio de que Dios sigue haciendo milagros, y que la fe, por más pequeña que sea, puede mover montañas. Han pasado 12 meses desde el milagro. Lucía ahora trabaja como maestra de música a tiempo completo, pero también hace algo más. Cada sábado por la tarde abre su casa para dar clases gratuitas de piano a niños con discapacidades. «¿Por qué haces esto, Lucía?», le preguntó una periodista que vino a entrevistarla. Lucía sonrió. «Porque durante 25 años yo viví en la oscuridad y aprendí que la oscuridad no es el final, es solo un camino hacia la luz. Y quiero que esos niños sepan que, aunque ellos no puedan ver, o no puedan caminar, o no puedan hablar, Dios los ve, Dios los ama, y Dios tiene un plan hermoso para sus vidas». La periodista limpió sus lágrimas. «¿Y tu mamá? ¿Cómo está ella?». Lucía volteó a ver a Isabel, que estaba en la cocina preparando el almuerzo. «Mi mamá es mi héroe. Ella nunca dejó de creer, nunca dejó de orar. Y gracias a ella, yo aprendí lo que significa tener fe verdadera». Isabel, que escuchaba desde la cocina, sintió que el corazón se le llenaba, porque todo el dolor, todas las lágrimas, todas las noches de duda, habían valido la pena. Esa noche, como todas las noches, Isabel se arrodilló. Pero esta vez no oró por sanidad, oró para dar gracias. «Señor, tú cumpliste tu promesa, no cuando yo quería, sino cuando tú sabías que era el momento. Gracias por enseñarme a esperar, gracias por enseñarme a confiar, y gracias por demostrarme que tu amor nunca falla, nunca». Si esta historia tocó tu corazón, hazme un favor. Dale like a este video, compártelo con alguien que esté pasando por una tormenta, y suscríbete al canal para más historias que fortalecen la fe. Y antes de irte, quiero que repitas esto conmigo. Dios no ha olvidado mi oración. Él está preparando mi milagro, y en el tiempo perfecto, Él va a responder.
Di amén si lo crees. Que Dios bendiga tu vida, que bendiga a tu familia y que nunca jamás pierdas la fe, porque la fe puede ser silenciosa, pero el milagro siempre habla alto. Nos vemos en el próximo video.